el Señor hizo esa aclaración, ¿no? Porque había, de repente, las personas que estaban conspirando contra él podían utilizar eso como un argumento, ¿no? Que Cristo buscaba, ¿cómo se dice?, desautorizar la ley, ¿no? O incentivar a que se incumpla la ley. Entonces, por eso el Señor hizo esa aclaración importante, ¿no? Cristo no vino acá a anular la ley, ¿no? La ley y los profetas, como él lo menciona, sino por el contrario, él vino para cumplir la ley, ¿no? La ley que estaba ya diseñada desde el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, mejor dicho, no rompe con la ley que se había implantado en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor Jesucristo vino a hacer cumplir la ley, ¿no? A reforzarla en todo caso, ¿no? Y es bueno tener claro esto, ¿no? Porque a veces se tiene la idea de que el Nuevo Testamento es una nueva manera de vivir contraria a lo que era el Antiguo Testamento. Y no, el Señor Jesucristo vino justamente a reforzar la ley que está especificada en el Antiguo Testamento, ¿no? Hecho esa aclaración, ¿no? Incluso, como les decía, el Señor es minucioso en ese sentido, ¿no? Porque Él incluso refuerza esta apreciación diciendo de que ni una sola letra de la ley iba a dejar de cumplirse, ¿no? Entonces, por ahí como que dejaba claro de que su intención no era quebrantar las leyes, ¿no? Sino por el contrario, Él venía a hacer cumplirla hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y el Sermón del Monte, como decimos, refuerza la ley que ya estaba implantada desde el tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Bien, dicho esto, pasamos ya al tema que esta noche nos convoca, ¿no? Que justamente tiene que ver con uno de los estatutos del reino, que en este caso es el primero de los estatutos de autoridad, ¿no? Que es justamente, que tiene que ver con la ira, ¿no? Jesús toca este tema tan importante, ¿no? Y le voy a pedir a Alejandro, por favor, que pueda leernos este pasaje, que está en Mateo 5, del 20 al 26. Alejo, ¿me ayudas, por favor? Pero, Gracias. Mateo 5, 20, 26. Del 20 al 26. ¿Oíste, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, estamos en la parte ya del estatuto acerca de la ira, ¿no? Bueno, habíamos leído este pasaje que está en Mateo 5, del 21 al 26, y aquí, bueno, lo primero que encontramos es un tema interesante, ¿no? El Señor les dice, oísteis que fue dicho, ¿no? Es un punto interesante porque el Señor hace una mención a algo que ellos ya conocían, ¿no? A una parte importante de la ley, como es la parte en la que dice que no matarás, ¿no? Y ahora, el Señor, Él amplía o sea, Él profundiza en todo caso la ley en ese sentido, ¿no? Yendo a algo tan básico como el enojarse, ¿no? Porque la palabra dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ¿no? La ley decía claramente de que uno no debía matar, ¿no? Eh, como acto grave de un enojo, ¿no?
Esto se dio en muchos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? De personas que estaban molestas. Moisés, por ejemplo, Moisés se enojó contra un egipcio que estaba golpeando a un judío y lo mató, ¿no? Por producto del enojo que tenía, ¿no? Pero el Señor Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, ya era culpable, ¿no? Ya era culpable del juicio, ¿no? El Señor no se va, digamos, al acto más grave, sino al acto tan simple como el enojo, ¿no? Eh, Ahora, el Señor, en este caso, ¿ustedes qué opinan? En este caso, ¿el enojo es malo o no es malo? A ver, ¿qué piensan? Según el pasaje que acabamos de leer, ¿el enojo es malo? A ver, ¿qué piensa A ver, Eric. Ah, no exactamente, ¿no? O sea, aplicarlo a manifestarlo creo que es la parte mala, ¿no? Porque hay un versículo que dice, airaos, pero no pequéis también, ¿no? Ujú. O sea, es Ya. una reacción natural molestarte ante algo, pero la reacción que tú tengas ante eso creo que es lo que determina, ¿no? Si es que vas a Ujú. pecar o no. Claro. A ver, ¿quién más? A ver, Lita, ¿tú qué opinas? Según Yo, este pasaje, según lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Es malo el enojo? yo creo que sí, pero el Señor nos conoce y como dice el hermano Eri, o sea, nos permite airarnos, ¿no? Pero no es bueno actuar ni decir nada bajo la ira, porque dañas y lastimas, ¿no? Y Ujú. ahí lo está diciendo la palabra, ¿no? Ni siquiera le digamos fatuo, ¿no? O sea, al hermano, ¿no? Entonces, Ujú. y mira, dice que dará expuesto al infierno de fuego, o sea, ni siquiera ofenderlo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Es difícil, Ya, ¿no? Porque nuestra naturaleza es tener ira y dejarnos llevar por eso, ¿no? Pero acá claro. claramente nos dice, airaos, pero no pequéis. Claramente lo dice. Entonces, tenemos ira, mejor cerrar la boquita y estarnos quietos hasta que nos calmemos, aunque sea Ujú. difícil. Bien, gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién más puede dar un punto de vista? A ver, Julia. ¿Julita? Sí, aquí estoy. Hola, Julita. ¿Qué opinas tú? O sea, de acuerdo a lo que hemos leído, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, dice el Señor. ¿Tú qué opinas? En este caso, ¿el enojo es malo? ¿O qué piensas tú? Bueno, según lo que he leído en la palabra, de todas maneras, hay varios versículos que mencionan que airaos pero no pequéis, o no dejen que el sol, creo, se ponga bajo nuestro enojo. O sea, de hecho, creo que es una emoción, ¿no? O sea, de hecho nos vamos a sentir cierto enojo por situaciones, pero creo que depende mucho, como dijo Lita, la reacción, ¿no? O sea, cómo reaccionemos frente, o sea, si hacemos o dejamos que la ira tome lugar de nuestro cuerpo, nuestras palabras, creo que eso ya es diferente. Eso Ujú. creo que es, de hecho, Claro. sentirlo, pero llevarlo al Señor y decir, Señor, estoy sintiendo esto, obre mi vida, creo que esto el Señor lo escucha, ¿no? Lo sabe porque sabe que estamos en el mundo y vamos a sentir esto, pero de ahí a dejar que eso tome de nuestras acciones, creo que es ahí donde tenemos que tener pedir el control y dominio, ¿no? Ujú. Eso pienso. Bien, gracias, Julita. Vamos a leer justamente el pasaje que tanto Lita como Julia han mencionado. Vamos a leerlo con más detenimiento. Vamos a buscar Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Ya le voy a pedir a Johnny, por favor, que pueda leerlo, si lo tienes, hermano. Johnny. Ver si qué capítulo era. Efesios, capítulo 4. Ya, ¿qué versículo?
Vamos a leer el 26 y el 27, por favor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Gracias, gracias, hermano. Justamente, ¿no? Es el versículo que tanto Lita como Julia han mencionado, ¿no? En este caso podemos ver un tipo de enojo que puede llevar a una acción con maldad, ¿no? Entonces, acá ya nos encontramos con dos tipos de enojo, ¿no? Porque estamos hablando de que el Señor Jesús, por ejemplo, también se enojó, ¿no? El Señor Jesús estaba molesto cuando vio el estado en que se tenía el ingreso al templo, ¿no? Y dice que el Señor se enojó y tuvo una reacción fuerte, ¿no? Y es muy, muy claro la molestia de nuestro Señor, ¿no? Pero también hay otro tipo de enojo, ¿no? Que es el enojo que te lleva a hacer lo malo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en lo que se menciona, cuando menciona Efesios, airaos, pero no pequéis, está hablando del enojo que lleva a un resentimiento, ¿no? Que lleva a obrar con maldad, ¿no? Como por ejemplo fue lo que pasó con Caín, ¿no? Caín se enojó con su hermano y ese enojo lo llevó a hacer algo malo, que fue matarlo, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús, por ejemplo, se enojó, pero Él no lo llevó a hacer algo con maldad. Todo lo contrario, Él tuvo una acción para bien, porque Él limpió, digamos, la entrada al templo, ¿no? Entonces nos encontramos aquí con dos tipos de enojo, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Porque vemos un enojo que lleva a lo malo y un enojo que te puede llevar a hacer correcciones, a hacer ajustes en tu vida, ¿no? En el caso de Efesios, estamos hablando de un enojo que te lleva a hacer lo malo, claramente, ¿no? Por eso la instrucción es que no pequemos, que no dejemos que ese enojo nos lleve a obrar con maldad, ¿no? Que nos lleve a obrar con malicia, que nos lleve a obrar en perjuicio de la otra parte, ¿no? Y por eso es que el Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? ¿Y cómo evitamos nosotros que ese enojo pase a ser otra cosa, que pase a ser rencor, pase a ser resentimiento? Solucionándolo en el momento o en ese mismo día. Por eso hace mención al hecho de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Te puedes enojar, te puedes molestar por algo que tú puedas ver, alguna injusticia o algo que no se esté haciendo bien, ¿no? Pero ese enojo no te puede durar mucho tiempo, no debería durarte mucho tiempo, ¿no? Si tú persistes en mantenerte molesto, mantenerte fastidiado por lo que puede estar ocurriendo, y pasa un día, y pasan 2 días, y pasan 3 días, esto ya lleva a otro tipo de sentimientos, ¿no? Ya pasa a ser un rencor, ¿no? Y pasa a ser otras cosas que finalmente es muy posible que desencadenen en actitudes pecaminosas. Sin embargo, el Señor nos llama a ser cuidadosos en ese sentido, ¿no? A no airarnos de esa manera, ¿no? Entonces, ¿es posible enojarnos en alguna ocasión? ¿Qué piensan? A ver, le voy a preguntar a Tony. Tony, ¿estás ahí? Sí. Tony, mi hermano, ¿tú qué opinas? ¿Es entonces posible que nosotros nos podamos enojar en alguna ocasión? Sí, ¿Sí? sí. Pero justamente como decía Eric también, pues, ¿no? O sea, eh, nuestra reacción natural ante una situación es enojarnos, pero de ahí a irarnos, ya es distinto, ¿no? Estamos haciendo, se podría decir que es malo, ¿no? Ya, claro, cuando lleva a algo pecaminoso, ¿no? A ver, ¿qué opina Gracias, Tony, muchas gracias. ¿Qué opina, a ver, Ruby? Ruby, amiga. Que la ira, no. ¿Es posible enojarnos en alguna ocasión? A ver, ¿hay ocasiones en las que es válido enojarse o no? ¿Qué opinas? Sí,
ahorita en este tiempo, en este mundo, todos se enojan, todos. No hay ni uno que se salve y que diga, ay no, ups, no, no me enojo, mentira. Todos se enojan. Ujú. Como estamos en este mundo, Ya, pero ¿tú consideras que es válido enojarse en algunas ocasiones o no? Habiendo visto lo que hemos repasado ahorita. a veces es tonto enojarse por algo, ¿no? A veces es un malentendido, es algo tonto. Y puedes perder hasta la amistad, puedes perder mucho más tiempo o amigos o peleas tontas con familia, con los padres, tus abuelos, por Así es. una forma de no ver el mundo como ellos lo ven, o simplemente por darles la contra, o no sé. Pero a veces Ujú. es, de verdad, considero que no debería llegarse hasta ese extremo, teniendo en cuenta que es la familia, ¿no? Finalmente Así son ellos es. los que van a estar contigo, y por más ira y el dolor que muestra, porque creo que la ira es un poco el dolor que tienes reprimido y lo conviertes en frustración o se te va en cólera, ¿no? Algo así. Ujú. Ok, gracias, Ruby. A ver, ¿qué opina William? Mi hermano William está por ahí. Sí, hermano, dime. ¿Tú qué ¿Cuál es tu opinas? pregunta? ¿Es válido enojarse o es válido enojarse en algunas ocasiones o no? De acuerdo a tu enfoque, ¿qué opinas tú? Es parte del paquete completo de lo que somos, ¿no? Seres humanos, llevados a emociones. La indignación, por ejemplo, ante una injusticia es propio, ¿no? De todo ello, ¿no? Es natural, obviamente, esas cosas, ¿no? Pero la palabra es muy clara, ¿no? O sea, en un primer momento podemos hacer eso, pero que nos lleve ahí a hacer algo más contra el hermano o la persona, es claro pues que vamos a pecar, ¿no? No debe ser así. Toda cosa, todo pensamiento eh, hay que llevarlo ante Dios, hay que poner ese sentimiento, sea bueno o malo, ponerlo delante de Dios, que Él obre, porque cuando nosotros hacemos algo, devolvemos algo, este, contra quien primero estamos pecando es contra Dios, contra su palabra, contra lo que Él nos dice. No es tanto directamente con la persona, sino primero es contra Dios. Hay que ver la magnitud, la verdadera magnitud del pecado, ¿no? Que es primero que todo lo que hacemos puede ser a favor de Dios, por la gloria de Dios, o también puede ser en contra de Dios, en contra de su palabra. Eso hay que verlo en toda su magnitud. Ujú. Así es. Gracias, William. Gracias. Es verdad, ¿no? Cuando dejamos que el enojo dé paso al pecado, estamos ya pues pasando estamos cruzando la línea, ¿no? Entonces, tenemos claro entonces que el enojo es pecado cuando la raíz la raíz, o sea, lo que hay en el corazón es amargura, ¿no? Entonces, eso va a causar que el enojo dé paso a acciones pecaminosas, ¿no? Y eso obviamente es algo que rompe nuestra comunión con Dios, ¿no? Y el Señor no quiere eso. El Señor justamente el Señor Jesús nos hablaba claramente de la importancia de controlar ese aspecto, ¿no? De tener mucho cuidado en ese sentido y no dejar que la ira nos controle, ¿no? Ahora, ¿qué en el pasaje dice, ¿dónde está? Un segundito. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, dice, ¿no? Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿no? El Señor es muy claro y rotundo en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿quién me puede decir qué entiende cuando hablamos de la palabra necio? A ver, ¿qué opinan? ¿Alguien que pueda decirnos en su opinión, qué significa necio? ¿O qué significa fatuo? Hay dos términos ahí que podemos analizar un poquito. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de qué significa necio?
Necio significa que se aferra a su, o sea, a su propia opinión, ¿no? O sea, a pesar que sabe lo Ujú, correcto, ujú. como que se pone firme con su propia opinión y cree que está en lo correcto. Ya. Algo como lo que también comúnmente decimos terco, ¿no? De terco, ¿no? Una persona que no cede en su postura, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que he leído acá, básicamente cuando uno habla, en ese tiempo cuando se hablaba, cuando se tildaba a alguien de necio, se le decía a alguien que no tenía, o sea, daba a entender de que esa persona era una persona de una mente vacía, ¿no? Algo así como decir, pues alguien que tiene la cabeza vacía, ¿no? Y en el caso de fatuo, el significado de la palabra fatuo estaba buscando y tiene que ver con decirle a alguien tonto, o todos sus derivados, ya cada quien puede sacar conclusiones, ¿no? Pero entonces, ¿a qué va el Señor acá? El Señor nos está haciendo de que cualquiera que insulte de alguna manera a la otra persona, tiene también responsabilidad y de acuerdo a la ley será culpable, dice, ¿no? Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿no? Entonces, acá el Señor está hablando incluso de los insultos que se puedan usar, ¿no? Y nosotros vemos en nuestro día a día una serie de insultos, una serie de adjetivos, ¿no? Adjetivos que denigran a las personas, ¿no? Y ahora más aún, con las redes sociales uno puede leer todo tipo de adjetivos, todo tipo de ofensas, todo tipo de insultos, ¿no? Y el Señor claramente lo dice acá, que hay un castigo para las personas que obran de esa manera, con las palabras, ¿no? No solamente está hablando del enojo, no solamente está hablando del asesinato, como decía al principio, sino se va a acciones tan superficiales, entre comillas, como una ofensa, como un insulto. Acá el Señor ha mencionado dos ofensas. Yo estoy seguro que acá todos nosotros tenemos una serie de ofensas en la cabeza que se nos ocurren o que hemos escuchado en un momento, ¿no? Y el Señor es claro en el sentido de que no deberíamos nosotros usar insultos o adjetivos denigrantes contra las personas, ¿no? El Señor es muy drástico en ese sentido, ¿no? Y yo no sé cuál sea tu caso, ¿no? Pero eh, nosotros comúnmente somos mucho de poner adjetivos, hermanos. Somos mucho de señalar a las personas, somos mucho de adelantar juicios contra las personas, ¿no? Y esto es algo que tenemos que examinar en nuestra vida, en nuestro diario hablar, ¿no? Cuando escuchamos un comentario o vemos una noticia, ¿cómo reaccionamos con las personas? ¿Cómo reaccionamos con esa persona que está ahí en la noticia? ¿No? ¿Cómo reaccionamos ante lo que estamos viendo en estos días, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos lo que vemos que está ocurriendo en el mundo? ¿No? O cuando vemos noticias no sé, mmm, la que fuere, ¿no? Vemos los periódicos y adelantamos juicios o sentenciamos a las personas, ¿no? Tenemos que examinarnos, chicos, ¿no? Yo leía esto, repasaba esto y me hacía una autoevaluación y sí, pues, en mi caso también pasa, ¿no? Yo también en un momento adelanto comentarios, en algún momento he dado una sentencia sobre algo que de repente no tengo del todo conocimiento, ¿no? El Señor nos llama a ser cuidadosos en ese sentido, ¿no? Ahora en la televisión se ve muchas bromas a costa de las personas, por ejemplo, ¿no? Que denigran a las personas. Y el Señor acá es bien claro. Cualquiera que le diga fatu, cualquiera que le diga necio a otra persona, va a ser considerado culpable, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener muy presente, muy presente. Más adelante el Señor nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, ¿no?
el Señor nos está poniendo acá ya el tema más a lo práctico, ¿no? A lo que debemos hacer, ¿no? Y el Señor busca que nosotros tomemos la iniciativa. Y voy a pedirle a Ursulita, por favor, que pueda leer Romanos capítulo 12, versículo 18. Ursulita, ¿me ayudas, por favor? Sí, amigo. Romanos, capítulo Romanos 12, capítulo 12, versículo 18. 12, 18, ¿no? Ya. Sí. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ujú. Gracias, gracias, Ursulita. Ujú. Esto, ¿qué nos dice el Señor con esto? Que nosotros tenemos que buscar, en tanto nos sea posible, estar bien con los demás, ¿no? De estar sin resentimientos con las demás personas, ¿no? Nosotros tenemos que tomar la iniciativa para buscar solucionar los conflictos que podamos tener, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que el Señor nos llama a arreglar cualquiera que sea la situación? A ver, ¿quién quiere opinar? A ver, Johnny. Sí, Percy. Sí, hermano, el pasaje dice, en tanto depende de nosotros, buscar estar bien con los demás, ¿no? El Señor nos llama a arreglar las situaciones de discordia que podamos tener, ¿no? Con urgencia, pero ¿por qué es que el Señor nos insta a estar bien con los demás? Ya, para tener una comunión con Dios, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a participar de la Santa Cena, vamos a tener una oración, y así tantas, ¿no? En todas las veces que tenemos una comunión con Dios es necesario que estemos bien con todos, que estemos en paz, ¿no? No podemos guardar amarguras, rencores, enojos, ¿no? Entonces, yo creo que es válido, sí, pues, ¿no? Estar bien con todos para poder tener una comunión con Dios, ¿no? Y no tener nada que nos separe, ¿no? Porque si guardamos, lo acumulamos y todas esas cosas, ¿no? Tú sabes que la separación que hay entre Dios, ¿no? Dios y uno ¿no? Nos vamos separando, ¿no? Y eso va a impedir a tener una buena comunión con Dios. Uh-huh. Gracias, Johnny, gracias. La palabra dice, en tanto dependa, ¿no? En tanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, ¿no? Habrán situaciones, hermanos, en las cuales esto no será posible, pero el llamado que nos hace el Señor acá es a tomar nosotros la iniciativa, ¿no? Habrán casos, como digo, que se podrá arreglar, y habrán casos que no, pero esto ya no va a depender de uno, ¿no? Nosotros vamos a hacer nuestra parte buscando estar en paz con los demás, pero si hay casos en los que la otra parte de repente no está dispuesta, eso ya no depende de nosotros, pero nosotros hemos cumplido con el llamado del Señor a buscar estar en paz, ¿no? Por eso dice, en tanto dependa de vosotros. Si depende de ti arreglar la situación, tienes que dar el paso, ¿no? Si ya no encuentras una respuesta en la otra parte, tú ya cumpliste con la tuya, ¿no? Entonces, esto también tiene una urgencia, ¿no? Porque dice en el versículo 19, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Yo entiendo de que esto tiene que ver mucho con el tema de que puedas estar como que atado a esa persona, ¿no? Y tener algo sin arreglar, y eso es algo que el Señor no quiere, ¿no? No quiere que nosotros estemos atados a una persona o a algo sin arreglar, ¿no? El Señor ha venido a darnos libertad en todo sentido, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor nos llama a tomar la iniciativa y a buscar
solucionar las situaciones que podamos tener sin arreglar, ¿no? Dios nos da entonces una gran responsabilidad, hermanos, ¿no? Dios nos da la responsabilidad de buscar estar bien con todos y evitar situaciones que nos pongan en la posición de tomar acciones que desagraden al Señor, ¿no? Que puedan, como bien decía Johnny, romper nuestra comunión con el Señor, ¿no? Este es un mandato expreso, ¿no? Y haciendo esto, cumpliendo con este mandato, nosotros vamos a poder dar también testimonio, ¿no? Y cumplir con lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Que es de predicar el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio anunciando las buenas nuevas que están en la palabra y también predicamos con nuestro testimonio, ¿no? Con nuestras acciones. Si los demás ven en ti una persona que busca siempre arreglar las cosas, siempre estrechar lazos, ¿no? No ser una persona conflictiva, no ser una persona que vive de pleito en pleito, ¿no? O no ser una persona irascible, una persona que revienta de cualquier cosa. Esto también va a llamar la atención de la gente que te rodea, ¿no? De gente que de repente lucha con eso, ¿no? Yo he escuchado comentarios de personas que dicen que yo soy una persona explosiva y esto muchas veces me trae problemas. Es muy probable que a esas personas de repente no les guste ser como son, ¿no? Porque a nadie le gusta, creo yo, vivir peleado con todo el mundo, ¿no? Pero es parte de su manera de ser y como también nosotros sabemos, ¿no? El Señor nos ama, pero no quiere dejarnos como estamos, ¿no? Y si tú reconoces en ti actitudes que han sido evidenciadas con este estudio, yo creo que el Señor te está llamando a hacer correcciones en tu vida. Te está llamando a que tú te analices a la luz de lo que dice la palabra, ¿no? Porque no es la opinión mía o la opinión de alguien, es lo que dice la Biblia, ¿no? Analízate cómo estás caminando y si eres una persona conflictiva, llévale esta carga al Señor, ¿no? Y pídele al Señor que te ayude a cambiar ese aspecto de tu vida, porque el Señor nos ha llamado a ser pacificadores, ¿no? Nos ha llamado a ser canales de bendición, no canales de pleito, ¿no? El Señor no quiere ese tipo de hijos, ¿no? De que son explosivos o que se airan a la primera, sino personas que tengan ese dominio propio para poder evitar esas situaciones que nos puedan llevar a actitudes pecaminosas, ¿no? Bueno, vamos a tener un tiempo para juntarnos en grupos. Le voy a pedir a Beto que me pueda ayudar, por favor, con esto y vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor nos permita reconocer esos aspectos de nuestra vida que le desagradan, ¿no? Que no quiere el Señor que tengamos. Muy bien, hermanos. Muchas gracias, Percy, por lo compartido. Damos gracias al Señor por la reunión de hoy. Y de verdad, gracias por cada uno de ustedes que están ahí conectados al otro lado de la pantalla. Estamos muy agradecidos de que lunes a lunes ya se ha vuelto una tradición que los lunes nos juntemos y de verdad gracias, que el Señor los bendiga. Y no se olviden entonces que el 11 y 12 tenemos en nuestro retiro de jóvenes Elim. Así que eso es para ustedes, está siendo preparado, diseñado de manera especial para cada uno de ustedes. Así que, y se va a aceptar los invitados, también es para los invitados. Si no son creyentes, mejor todavía.